señala su fantasma sin edad por la ciudad, su sombra Bien amigos, seguimos disfrutando la mañana aquí en la 98.5 y le damos la bienvenida a nuestro columnista de los viernes, al querido Julián Mazzoni. ¿Cómo te va, Julián? Bienvenido. Bueno, un saludo para todos y especialmente para mis compañeros de militancia, porque hoy el Frente Amplio continúa conmemorando sus 50 años de vida. Como dijimos el 5 de febrero, o aproximadamente por esa fecha donde recordamos la fundación del Frente Amplio, en realidad su fundación pública de masas en la calle fue el 26 de marzo de 1971, y por eso hoy los Frente Amplistas estamos también conmemorando los 50 años de un acontecimiento memorable, porque ahí el Frente Amplio realmente demostró su potencia y sus posibilidades, alarmando al bipartidismo tradicional del Uruguay, y como ya lo pronosticara el general Sereñi, llegó para terminar con ese proceso donde colorados y blancos se repartían un poco el poder en el Uruguay, particularmente muchos años de gobierno del Partido Colorado y algunos del Partido Nacional, pero con mucha presencia del Partido Nacional en el interior, en las intendencias, cosa que sigue teniendo a pesar del transcurso del tiempo. Pero eso en primer lugar, un gran saludo. Y Mario, una cosa que yo pensaba en el día de hoy, en realidad durante mucho tiempo los Frente Amplistas centramos mucho nuestro recuerdo, sobre el aniversario del Frente Amplio el 5 de febrero, en realidad, claro, porque en el 71, después de este acto magnífico, se creó el movimiento independiente 26 de marzo, que en realidad, lo presidía nada más ni nada menos que Mario Benedetti, y tenía como uno de sus principales referentes a Sassano, que era un viejo dirigente sindical del puerto, muy querido por la gente. Pero el asunto es que el movimiento 26 de marzo, movimiento independiente 26 de marzo, en realidad fue la expresión política de sectores del MLN que se integraron a la militancia activa del Frente Amplio. No eran todos del MLN, pero básicamente a través del movimiento 26 de marzo, el MLN, sus simpatizantes sobre todo, porque los dirigentes que ya estaban en la clandestinidad, no podían aparecer públicamente. Ellos, hay que recordar que el MLN hizo un comunicado con un apoyo crítico al Frente Amplio en ese momento, un alto al fuego, y generó las condiciones para que muchos de sus simpatizantes, que eran muchos, se incorporaran. Por lo tanto, el 26 de marzo tenía un determinado perfil en la interna del Frente Amplio. Eso, después de la elección del 71, en realidad el MLN se separa un poco de la estrategia del Frente Amplio, porque de alguna manera considera que esa vía electoral se había agotado. Muchos de nosotros pensábamos que no, que era un primer inicio, pero se venían tiempos difíciles y los compañeros optaron por otras formas de enfrentar al gobierno electo, que fue el de Bordaberry, todavía antes del golpe. Año 72 muy complicado, con enfrentamientos muy duros, con muertes de compañeros. Particularmente hay un enfrentamiento muy duro entre el ejército y el MLN, hay muertos de los dos lados, y después en ese contexto se produce el asesinato de los 8 comunistas en la seccional 20, que era un intento de los sectores fascistas de las Fuerzas Armadas de hacer reaccionar a todo el Frente Amplio y particularmente a los comunistas para poder hacer un gran baño de sangre. La actitud del Frente Amplio y del general Sereñi en ese momento fue la de la necesidad de pacificar el país. Hay un magnífico discurso de Sereñi por esos tiempos, donde Sereñi señala paz para los cambios y cambios para la paz, y propone un programa de soluciones para salir de la crisis que tenía el país. Y el Frente Amplio no entra en ese proceso de enfrentamiento al cual obviamente el fascismo lo quería llevar para poder destrozar con toda su estructura. De cualquier manera, poco después viene la dictadura y todo
Frente Amplio se mantuvo en una posición. El movimiento 26 de marzo resurge en la interna del Frente Amplio por allá por los años 80, por ahí, en el ámbito de los debates internos del penal de libertad. Allí los compañeros del MLN, había en el penal, yo estaba en el penal de libertad en ese momento, había un grupo de compañeros del MLN que no eran los principales dirigentes, porque los principales dirigentes del MLN eran rehenes, como todo el mundo sabe, los 8 rehenes varones, y además había compañeras también que eran rehenes, y no estaban en contacto con la mayor cantidad de la gente del MLN. Y ahí se producen debates entre la versión estratégica y táctica que teníamos, sobre todo los comunistas, que habíamos muchos presos en ese momento, y el MLN. Y surge lo que se llamó el seispuntismo en el seno de los militantes del MLN en el penal de libertad, que se enfrenta con otro sector de compañeros, el MLN, o sea, en realidad los que no éramos integrantes del MLN y estábamos presos, esa polémica la veíamos de afuera un poco, pero al momento de la salida, el movimiento 26 de marzo lo toma ese grupo que se llamó seipuntismo, se reorganiza en el exterior, con mucha fuerza, en realidad, en Suecia, en Francia, en otros países de Europa, y logra un aparato económico muy importante, y además un aparato propagandístico, y se incorpora a la mesa política del Frente Amplio en el exterior que funcionaba en España. Cuando salen los principales dirigentes del MLN, este grupo de compañeros que consideraba que interpretaba la historia del MLN, se entrevista con Mujica, con Fernández Huidobro, y particularmente con Raúl Sendic, padre, sí. Y los compañeros desautorizan la posición del seipuntismo y del 26 de marzo, y reorganizan el MLN, y el 26 de marzo se mantiene dentro del Frente Amplio. Desde el exilio, pero ahí se produce la solicitud del MLN de ingresar como el MLN, el Frente Amplio, un poco enfrentado al seipuntismo. Y esto es interesante de analizar porque el Raúl Sendic, hijo, era el líder del 26 de marzo, de los llamados seipuntistas, y el padre no acompaña la posición de este grupo, digamos. Entonces, después del 26 de marzo, sí se produce el ingreso al Frente Amplio. El MLN demora más porque acuérdate que había sectores en la interna Frente Amplista que se oponían, en particular un sector, el Partido Demócrata Cristiano, pero en el año 89 se produce una decisión del Frente Amplio, la lista 99 encabezada por Batalla y el PDC deciden alejarse del Frente Amplio, y en ese momento se da ingreso a los compañeros del MLN, que después fundan con otros sectores el Movimiento de Participación Popular, que ha tenido un éxito electoral importantísimo y que con la figura de José Mujica fue fundamental, digamos, en el triunfo del 2005. Y en ese momento, en el año 89, para el triunfo en Montevideo del compañero Tabaré Vázquez, aunque no era la fuerza principal del Frente Amplio. La primera experiencia de los compañeros es apoyar electoralmente, pero no tener candidatos. Después ya, más adelante sí, empiezan a tener candidatos y llegan a lo que todos conocemos hoy. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: como el 26 de marzo era tan polémico, y recuerda que después el 26 de marzo también se va del Frente Amplio y se escinde la 711, porque Raúl Sendic, que era un poco el líder del 26 de marzo, cuando los compañeros de él deciden también irse del Frente Amplio, él se mantiene y forma la 711, que tuvo un éxito electoral muy importante al principio, y que ahora, a raíz de todos los incidentes que hubo en torno al compañero Raúl Sendic, está bastante más debilitado, ¿no? Pero fue una fuerza muy importante en una elección interna que, terminó con Raúl Sendic acompañando la fórmula con Tabaré Vázquez, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que ahora el 26 de marzo está fuera del Frente Amplio, es una organización que ya no tiene ni siquiera representación parlamentaria, porque en la elección pasada perdió la representación, tenía un diputado, Rubio era el diputado del 26 de marzo, y entonces hoy ya no es tan polémica la fecha
26 de marzo para que la conmemoremos los Frente Amplio. Yo creo que eso es muy importante y creo que recuperó el Frente Amplio en la fecha 26 de marzo como tal vez la que es más importante, aún el 5 de febrero es importantísimo porque es el momento institucional, digamos, y la unidad expresada por los máximos dirigentes de la izquierda, los desprendimientos de los partidos tradicionales, los compañeros independientes y bueno, la presencia de Sereñi y un grupo de militares, gente de la cultura, de la universidad. Realmente era muy fuerte el movimiento ese, aunque en esa elección del año 71 no llegó al 20% de los votos, pero ya se veía hacia dónde apuntaba y las perspectivas que tenía, sobre todo, Mario, en un contexto latinoamericano donde se producían situaciones de enfrentamiento al imperialismo norteamericano y éxitos de los pueblos, que bueno, que después vino el contragolpe en la década del 70, que sembró la dictadura, pero yo siempre recuerdo que en el momento, primero, Cuba jugando un gran papel en esa época, era momento de auge del campo socialista, de una presencia muy pujante de la Unión Soviética y otros países socialistas que le daban un apoyo muy firme a Cuba. Cuba avanzaba mucho, era un ejemplo para América Latina, a pesar de que el brutal bloqueo ya existía, y además muchos pueblos estaban en procesos de enfrentamiento al imperialismo. Estaba tanto, bueno, Chile con el triunfo de Allende en la década del 70, la reconstrucción en Argentina de frentes antidictatoriales con inspiración peronista, pero con la complejidad que tiene el peronismo, pero con un peronismo muy de pueblo, digamos, los montoneros jugando un papel importante. Poco después es el triunfo electoral de Cámpora, que abre una perspectiva grande. Bolivia con el gobierno de Juan José Torres, donde se empiezan a nacionalizar las materias primas, esa pelea que el pueblo boliviano todavía está dando, porque no hay que recordar que uno de los objetivos del último golpe de Estado contra el MAS fue el litio boliviano, que hoy lo están recuperando, que hoy están haciendo inversiones y acuerdos internacionales muy importantes para poder desarrollarlo. Perú, con el gobierno de Velasco Alvarado, hace una cosa histórica que es reclamar las 200 millas marinas. Hay que recordar que las grandes potencias reconocían 12 y los países del tercer mundo reclaman las 200 millas. Claro. Hay un avance muy gigantesco, porque además para Perú era fundamental, porque ahí hay una zona de pesca importantísima, que es donde la corriente fría de Humboldt y la corriente del Niño se encuentran frente a Perú y se produce una zona de gran riqueza hictícola que Perú reivindica y logra avanzar en las Naciones Unidas con ese. Ahora nos parece natural hablar de las 200 millas, claro, y Uruguay tiene su mar territorial, pero todo eso pasaba en aquel momento, todas esas cosas. Entonces el carácter antiimperialista del Frente Amplio era muy claro en ese contexto. Claro. Y bueno, y el carácter antioligárquico era claro porque el gobierno de turno, el pachequismo primero, en el momento del surgimiento, y después el gobierno de Bordaberry y posteriormente la dictadura, era un gobierno típicamente oligárquico, donde se favorecían los intereses de los sectores vinculados al imperialismo y a la rosca, como le llamábamos en aquel tiempo, la rosca financiera, que estaba metida también con el latifundio y con los negocios de exportación y particularmente la rosca frigorífica, como le llamamos nosotros. Eso se ha agravado con el paso del tiempo. Es más, digamos que el Frente Amplio logró triunfar, logró hacer avanzar un montón de cosas, pero sin embargo no logró superar los problemas que tienen que ver con la extranjerización de la industria frigorífica. No se logró avanzar en eso. Es un debe que todavía tenemos. Lo mismo con los temas de la concentración de la tierra, claro, que es un tema pendiente del Uruguay. Entonces, todo ese acto del 26 de marzo, hoy, con todos los compañeros del país, lo recordamos con mucha emoción, y además porque para la mayoría de nosotros, yo recuerdo, ya lo dije la otra vez, pero yo tenía 14 años, mi padre me llevó a ese acto, estuve con él, bueno, lo recuerdo con mucha emoción, pero para todos nosotros fue un inmenso descubrimiento General Sereñi. Claro. Es decir, en realidad
hay que pensar lo que era. Había cierto antimilitarismo en las masas de izquierda, digamos. Sin duda. Pero el discurso del general Sereñi nos llenó de perspectiva, porque además tenía una visión estratégica, y una cosa que Sereñi siempre hacía, lo hizo hasta el final, fue rescatar el legado de Artigas, y eso le da un carácter nacional, por supuesto que antioligarquico y antiimperialista en ese momento. Artigas no podíamos decir que era antiimperialista, pero sí luchó por la independencia y por enfrentar a todas las, digamos, las grandes potencias del mundo, porque la discusión sobre el federalismo y sobre el papel que jugaban los puertos y los ríos Uruguay y Paraná en la Liga Federal era justamente ponerle freno a la presencia, a la penetración del imperialismo inglés, además de luchar contra el imperio español y el imperio portugués. Entonces, retomar eso, retomar la simbología de la bandera de Otorgués, que el 26 de marzo de 1815 había sido levantada en el Cabildo de Montevideo, cuando Artigas llega a su apogeo político, controla toda la banda oriental y además termina el sitio de Montevideo, y Artigas, el artiguismo se hace cargo también del gobierno de Montevideo. Entonces, era todo un momento de gran euforia, de gran expectativa y de posibilidades infinitas para los pueblos latinoamericanos. Lo decíamos acá hace un rato, es un momento bisagra que y generó un cambio profundo en muchos uruguayos. Sí, además, aún los sectores más conservadores de los partidos tradicionales vieron que ahí estaba la posibilidad de que al final se terminara, digamos, ese juego que era, bueno, la alternativa al Partido Colorado, claro, que había gobernado tanto tiempo, son los blancos. Hay que recordar que el Partido Nacional ganó en el 58, no pudo cambiar nada, al contrario, empeoró la situación, porque ahí empieza, digamos, el Partido Colorado todavía tenía ciertos vínculos con la historia y con el proceso de don José Valle y el neovallismo de Luis Valle, pero los blancos vienen a poner una política, ahora diríamos neoliberal, ¿no? Liberan la banca, el comercio exterior, con lo que correspondía a aquel momento. Después, en el año 62, ese era un acuerdo del herrerismo con chicotazo, nada más ni nada menos, en el año 58. En el año 62, la Unión Blanca Democrática de Fernández Crespo, hay que recordar que eran gobierno colegiado, plantea o gana la UBD o queda todo como está. La gente todavía confió en la posibilidad de un cambio en el seno del Partido Nacional, y la UBD ganó y quedó todo como estaba, o empeoró en muchos aspectos. Después intentaron que volvió el Partido Colorado, pero ya la gente se había dado cuenta que por ahí no iba la cosa, y aún la gente que tenía miedo a los cambios se dio cuenta en el año 71 que el Frente Amplio había venido para quedarse, y había venido, como decía el general Sereñi, para terminar con el bipartidismo en el Uruguay. Y después Sereñi posteriormente se fue dando cuenta que igual iba a haber bipartidismo en el Uruguay, pero el que hay ahora, digamos, con un gran partido de izquierda que es el Frente Amplio, y después una coalición de derecha que es la que nos está gobernando, y así nos está yendo. De eso podemos hablar un poco ahora. Yo creo que conmemorar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, los 50 años de este primer acto, el descubrimiento fantástico de la figura inmensa del general Sereñi, yo agregaría la de Crotogini también. Claro. Un gran dirigente. Crotogini no era un hombre que enardeciera tanto con su discurso, pero tenía una serenidad y una seguridad en la exposición, y venía de la Universidad de la República, es rector de la universidad, decano de la Facultad de Medicina. Era una gran personalidad de la cultura, ¿no? Entonces, irrumpió el Frente Amplio y nosotros descubrimos todo eso. Yo era un gurí, pero yo quisiera poder transmitir a nuestra audiencia el entusiasmo que también teníamos los jóvenes estudiantes. Claro. Yo cumplí 15 años en esos días. El 26 de marzo tenía 14, el 29 de agosto cumplí
mis 15 años y participé en todo el proceso electoral, en las pegatinas, en todas las movilizaciones, en todos los actos, y había muchos muchachos de mi edad que, bueno, nos lamentábamos no tener credencial para poder votar en esa elección. Claro. Pero después el Frente Amplio tuvo que enfrentar todo lo que enfrentó, emergió del proceso electoral, del proceso dictatorial, y hoy está donde está. Y te interrumpo un segundito, ¿te acordás cuál fue, qué edad tenías la primera vez que votaste? Y bueno, yo tenía 29 años, porque yo saqué la credencial enseguida en el año 73, poco antes del golpe de Estado, y después vino el golpe de Estado. Y después la tuviste guardada en un cajón, como todo el mundo, eso estaba claro. Pero bueno, para tener una idea de la magnitud, ¿no? Porque vos te lamentabas en el 71 no tener los 18 años para votar, y mirá, faltaron después casi 15 años más. Mario, yo cuando la primera expresión electoral que hubo en dictadura fue en el 80, ¿no? Cuando el plebiscito, yo estaba preso, no pude votar. En el 82 fue la elección interna de los partidos tradicionales, donde hubo una expresión. En el 80 triunfó el no, y en el 82 triunfaron ampliamente los sectores más avanzados de los partidos tradicionales, y el Frente Amplio votó en blanco. Tampoco pude, yo en ese tiempo estaba en el exilio, estaba en Ecuador. Así que la primera vez que voté fue en el 84. 28, no 29, 28 años tenía. Por eso, no, pero yo quería, porque ya esa historia yo ya la conocía, la hemos conversado, pero siempre es bueno ponerla arriba de la mesa cuando uno habla de profundas convicciones democráticas, ¿no? Y que hubo épocas donde esas convicciones no eran suficientes porque no había posibilidad, no estaba la posibilidad arriba de la mesa, ni siquiera habiendo elecciones, porque en una estabas preso solamente por lo que pensabas, no por haber cometido ningún delito, sino más que pensar diferente, y en la otra te habías tenido que ir, porque acá no tenía futuro. Sí, Mario, en realidad porque también mi familia se había ido antes y yo me quise reencontrar con ella. Claro, obviamente. El proceso, es decir, los presos políticos, en su inmensa mayoría, jamás habíamos tenido, porque por ahí la derecha pretende plantear como que hubo un enfrentamiento armado. Fue muy corto, yo hablé del año 72, en el año 72 hubo un breve enfrentamiento armado que triunfó claramente el ejército sobre el EPN. Después lo que quedamos fueron organizaciones democráticas que tenían mecanismos democráticos para trabajar, que lo que hacíamos era tratar de organizar los sindicatos, de difundir nuestras ideas a través de volantes. Que le podías tirar con un panfleto. Es que es así, con un panfleto marchabas en cana, ¿no? Pintando un muro marchaba en cana, o podías morir, como el caso del compañero Walter Medina, que estaba pintando un muro y fue baleado. Sí, eran esas los delitos, porque, insisto, esto hay que decirlo una vez más, porque por ahí sectores ultrarreaccionarios parece que los que estuvimos en cana éramos gente que andaba con el cuchillo entre los dientes y una ametralladora en cada mano. Jamás lo hicimos. Y sin embargo estuvimos 5 años presos. Yo te pregunto, para estar 5 años preso ahora, ¿qué tenés que hacer? Ahora, no, tiene que ser bastante grave, porque aún siendo, digamos, viviendo en un proceso de endurecimiento de pena, para estar 5 años preso por algún delito tiene que ser muy fuerte, para que además sea efectivamente preso. Claro. Y además, bueno, pasando por un periodo previo de ablandamiento, entre comillas, que son las más brutales torturas, que fue sistemático y realizado sobre... Yo estuve con cientos de compañeros, compartí penal, compartí cuarteles, a ninguno de nosotros nos habíamos salgado de ese proceso, que incluía capucha, submarino, y esto hay que decirlo, porque resulta que ahora parece que fue como si hubiera sido una guerra y que nosotros hubiéramos participado de uno de los bandos. No, esa es la teoría de los dos demonios, y esa es una mentira gigantesca que utiliza la derecha para tratar de justificar lo que nosotros llamamos la impunidad, que es la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que permitió que muchos de los principales
torturadores, asesinos que en este país zafaran, digamos, por mucho tiempo, y muchos de ellos definitivamente, porque fallecieron antes de que fueran juzgados, y ahora el proceso de juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad va con mucha lentitud, ¿no? Es decir, todos sabemos las dificultades que tiene y cómo se compara. Y este proceso, Mario, es un proceso que tiene que ver con la presencia del imperialismo norteamericano, porque fue la CIA la que instruyó al ejército en ese tipo de métodos, ¿tá? El proceso de cómo se tortura y se saca información, etcétera, es un proceso que lo enseñaban los oficiales norteamericanos en determinados lugares donde adoctrinaban a los oficiales de nuestro ejército a través de lo que llamamos la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y la sumisión de muchos de los ejércitos latinoamericanos al ejército de los Estados Unidos, que identificaba el enemigo en el socialismo y todo eso. Obviamente que hoy estamos en otra época, pero muchas de las cosas esas siguen pasando. Pero, Julián, medio siglo más adelante de ese acto donde daba mucha esperanza, donde decías vos, se descubre la figura de Líber Seregni, cambian las perspectivas, se rompe con el bipartidismo, se forma esa bisagra. ¿Cómo se ve 50 años después? ¿Cómo se plantea hasta estratégicamente muy bien, eso es la así, lucha? Es fundamental eso, ¿no? Así, primero, reivindicar eso para nosotros, y capaz que a uno se emociona mucho y se le va un poco la lengua en todo esto, porque uno... Pero el contexto histórico es fundamental, Julián. No, claro. En realidad, yo creo que nuestros principios siguen vigentes. El Frente Amplio gobernó 15 años, cosa que, bueno, a nosotros en aquel tiempo nos parecía que era viable, pero bueno, pasaron cosas terribles, nos parecía que era más cercano, que las posibilidades que íbamos a tener eran mayores. Bueno, el Frente ganó la elección en circunstancias muy distintas a las que podemos prever en el año 71, ¿no? Claro. Con un mundo bien distinto. Yo te hablaba de el contexto de la Guerra Fría, digamos, y cuando el Frente Amplio gana la elección, el mundo había cambiado mucho, entonces las cosas que se podían hacer también eran distintas. Pero básicamente el Frente Amplio logró hacer avanzar muchísimo los temas relativos a la reducción de la pobreza, la recuperación y la novedad de una serie de derechos que se le fueron otorgando a la población, no sin lucha, no sin esfuerzo. Los consejos de salario, todo eso generó una situación, una sociedad más libre, más igualitaria, y yo creo que eso hay que reivindicarlo. Ese era el gran objetivo del Frente Amplio: defender la democracia, defender las libertades y defender un proceso económico que estaba concentrando, en contra de un proceso económico que estaba concentrando la riqueza en manos de sectores de los bancos, de la ropa, y que como consecuencia de eso generaba la necesidad de la represión. Es decir, yo hablé de la dictadura, pero la dictadura no era porque fueran simplemente deseosos de violar la libertad y de maltratar a la gente. El objetivo que había atrás de la dictadura era imponer una política económica, la que en última instancia en aquel tiempo se llamaba la Escuela de Chicago, que es el neoliberalismo crudo y que tomó diferentes formas. Después en el 80 el consenso de Washington, en la década del 90, en el 80 ya la política de Reagan y Margaret Thatcher, la primera experiencia de una política como la que proponía Milton Friedman en la Escuela de Chicago fue en Chile, en el Chile de Pinochet. A Friedman le preguntan, que se consideraba liberal, cómo iba a imponer una política de ese tipo en plena dictadura, y dijo que bueno, que una buena política económica en las libertades, no tenía duda que iba a luchar por esa política económica. Es decir, estaban dispuestos a liquidar las libertades democráticas para poder imponer eso. Y sigue siendo así. En última instancia, toda forma de poner una política económica neoliberal termina profundizando la diferencia y la gente pelea y se generan condiciones
para la lucha, y bueno, los sectores más pudientes reaccionan con leyes punitivas. Y esto tiene que ver con lo de hoy, porque la lucha contra la ley de urgente consideración, que yo creo que es el tema central de la política frente amplista en el día de hoy, implica justamente sacar las herramientas que va a tener este gobierno para imponer un ajuste contra el pueblo, porque eso es la ley de urgente consideración, eso es el presupuesto. Tenemos una dificultad terrible, ¿no? Porque tenemos que seguir la campaña por las 700.000 firmas contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración en medio de la pandemia. Y es muy difícil. Ya la Comisión Pro Referéndum ha sacado un comunicado diciendo que va a sacar, digamos, los elementos que puedan tender a la aglomeración, pero exhortando a todos los militantes que sigan en el mano a mano, llamando por teléfono. El Frente Amplio anoche llegó a la conclusión de que tiene una lista de teléfonos y va a ir llamando a los compañeros para que podamos comunicarnos con ellos y teniendo todas las precauciones, porque en realidad la situación de la pandemia es muy compleja, y seguir levantando la lista. Y simultáneamente la comisión departamental, pero ya en otros ámbitos, le hemos pedido al compañero Javier Umpierre que a través de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento se busque la posibilidad de extender el plazo, porque hay un año constitucionalmente, pero en realidad en medio de la pandemia hay muchas dificultades para cumplir los objetivos de las 700.000. Claro, yo creo que ese plazo constitucional tiene que ver con condiciones normales, ¿no? De condiciones, sí, o por lo menos las que se conocían. Además está el antecedente de la ley de la ley que se hizo para postergar las elecciones departamentales por bastante tiempo, justamente teniendo en cuenta la compleja situación. Y ahora estamos peor, ¿no? Ahora la situación es mucho peor que la que dio origen a la suspensión de las elecciones departamentales. Pero más allá de eso, que es un ámbito donde se va a dar la pelea, hay que seguir pensando que nos quedan pocos meses para conseguir las 700.000. Y hay que trabajar en ese ámbito, digamos, comunicándose telefónicamente y asegurando que nos reciban, teniendo de los dos lados, tanto del que recibe como el que va a recoger la firma, o los que van a recoger la firma, todas las seguridades de que los contagios no se van a producir. Es difícil, nos limita mucho el trabajo, pero bueno, todos sabemos lo que estamos en la recolección de firmas, que las firmas están. Yo digo, si el Frente Amplio llegó a los 900 y pico mil votos, los Frente Amplistas, muchos, la inmensa mayoría, no sé si hay alguno que no, pero creo que no, están dispuestos a firmar, y seguramente que hay otros. Hoy veo un comunicado de la Comisión Pro Referéndum de Paysandú dando la bienvenida a sectores del Partido Colorado que deciden incorporarse también a la recolección de firmas por los 135 artículos de la ley de urgente consideración, que es, digamos, un paso muy importante. Ojalá en otros lugares del país se produzca esto. Pero el Frente Amplio siempre ha estado dispuesto a incorporar compañeros que vengan sinceramente a seguir por nuestro camino. Lo que a veces hay gente que viene con criterio oportunista. Ahora nadie va a venir al Frente Amplio por oportunismo, porque ahora no estamos en el poder. La oportunidad está en otro lado, tal vez. Está en otro lado, ¿no? Y posiblemente haya habido alguno que entró y se fue, hay, de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía Cervantes, tal cual, cuando empezaba el Don Quijote de la Mancha. Pero digo, y esta es la conmemoración que tenemos que hacer. 50 años de lucha, 50 años de estar en la calle, 50 años de darle una alternativa al pueblo uruguayo. Errores seguramente que cometimos muchos en estos 15 años de gobierno, el pueblo nos lo hizo saber, pero lamentablemente la perspectiva demuestra que lo que se le dijo al pueblo para solicitarle el voto, de alguna manera criticando lo que el Frente Amplio había hecho, que no era sincera, digamos, porque hoy la gente está viendo, la cifra que tenemos hoy es de 100.000 pobres más,
Instituto Nacional de Estadística y Censo, en un año y poquito de gobierno. Está bien, me dirán, es la pandemia. No, no es solo la pandemia, porque Uruguay en este momento es el país, yo creo que es en todo el mundo el que menos ha destinado a apoyar desde el punto de vista socioeconómico la gente que tiene que combatir la pandemia, y que todos sabemos que está pasando por una situación muy compleja. Yo creo que, bueno, hay que ver lo que pasa en otros países, ¿no? Países que además históricamente han estado apegados a las formas neoliberales y todo, pero hoy se dan cuenta que el problema no es el equilibrio macroeconómico, sino sacar a la gente de la situación en que está y reactivar la economía. Eso no lo ha hecho este gobierno, ha sido... el otro día, no sé si tú tuviste ocasión, hay una entrevista a Botinelli, donde Botinelli prácticamente dice que debe ser el único país del mundo que mantiene una posición, es decir, es el único gobierno del mundo que mantiene una posición de defensa y a ultranza de los principios del neoliberalismo en materia. No lo dijo así, lo digo yo esto. Pero lo compara con el gobierno alemán, con el gobierno francés, con el italiano, con el gobierno inglés, y el propio de los Estados Unidos, y en todo el lado. Mirá, decía que en Estados Unidos el promedio de transferencia a la gente que tenía que hacer, digamos, tenía problemas por la pandemia, claro, es de Estados Unidos, $12.000 por año, para que puedan aguantarse. Bueno, aquí te duplican y anuncios, te duplican, y anuncios de 3.000 billones de dólares para infraestructura, para reactivar economía en lugares donde... o sea, bueno, por eso. Estados Unidos apuesta a la obra pública y a volcar inversión para poder mantener la economía viva, ¿no? Es lo que el Frente Amplio viene reclamando, pero no solo el Frente Amplio, hay sectores de la propia coalición de gobierno que lo están haciendo, ¿no? Entonces, el Frente Amplio llegó al Uruguay, llegó hace 50 años, tuvo que pasar los 11 años de dictadura, digamos, descontémosle esos 11 años, en 39 años ya lleva 15 de gobierno y bueno, no me acuerdo ya cuántos de gobierno en el departamento de Montevideo, cuántos en Canelones, es decir, es la fuerza política más importante del Uruguay en este momento, porque ninguno de los partidos que integran la coalición lo supera electoralmente, aún teniendo un gran bajón en la última elección, siguió siendo, desde el 99 a la fecha, es el partido más votado en el Uruguay. Tenemos una fuerza formidable y bueno, ahora hay que enfrentar lo que hay, es decir, no estamos todavía pensando en el 2024, pero bueno, el objetivo seguramente que va a ser ese. Ahora nuestro objetivo son las 70.000 firmas y ayudar lo más posible al pueblo uruguayo a que supere esta terrible situación que estamos viviendo, que bueno, digamos, no es solo responsabilidad del gobierno, porque la pandemia, como su nombre lo indica, es universal, pero la reacción, el enfrentamiento, la forma en que lo ha hecho este gobierno es muy distante de lo que nosotros creemos que hubiera sido lo mejor. Frente Amplistas, salud, y el frente está para defender al pueblo como siempre. Julián, como siempre, muy claro, muy interesante el contexto histórico para llegar a estos 50 años y bueno, y un 26 de marzo que también tiene que hacer reflexionar a propios y ajenos porque se instaló en la historia de todos los uruguayos. Un abrazo enorme, Julián, como siempre, y el próximo viernes no vamos a estar, te esperamos la semana siguiente. Que pases muy bien. Disfrute su turismo, entonces, compañero. Un abrazo para todos. A cuidarse, que anden bien. Chau, chau.